En esta lección vamos a complementar los temas vistos en la lección 17 acerca de la composición. Veremos otro ejemplo que va a clarificar la forma como trabaja la composición. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección. Nuestro amigo Juan Alberto hizo un comentario sobre la lección número 17, que es la parte de composición. Entonces, tiene mucha razón. Creo que el ejemplo que utilicé en la lección 17, desde la perspectiva pedagógica, no es muy bueno y no dejó en claro muchas cosas. Entonces, he creado esta lección para que complemente a la lección 17 sobre composición. Bueno, la parte teórica no la voy a repetir, únicamente nos vamos a concentrar en el nuevo ejemplo y pues muchas gracias a Juan Alberto por su comentario. Bueno, vamos a hacer entonces una composición. ¿En qué va a consistir en esta composición? Voy a tener una clase que va a ser la clase escuela y esta clase escuela va a tener aulas. Nosotros sabemos que cuando tenemos la composición, si se destruye el objeto principal, el objeto contenedor, bueno, el objeto con el cual lo estamos componiendo, pues se va a ver también destruido. No tiene existencia aparte del objeto contenedor. Eso es lo que va a pasar acá. Entonces vamos a ir observando y checando este ejemplo que construí. En primer lugar vamos a ver la clase aulas. En la clase aula nosotros vamos a tener como atributos una cadena que es el nombre del aula y un entero que es la cantidad de alumnos que puede tener esa aula. Es una clase muy sencilla, es nada más para ejemplificar. Luego tenemos el constructor en el cual estamos pasando el nombre y la cantidad de alumnos y bueno, se coloca esa información en los atributos que nosotros tenemos. Y por último, estamos haciendo un override a toString para mostrar la información del aula. Entonces, creamos una cadena que diga el aula tal tiene tantos alumnos y bueno, nos genera el string.format, esa cadena, y ya nosotros simplemente hacemos el return. Entonces, la clase aula es muy sencilla. Vamos a la clase escuela. La clase escuela va a estar compuesta por la clase aula. Entonces, veamos sus atributos. En primer lugar tiene un nombre, es una cadena que se llama nombre. Y luego aquí nosotros estamos creando un pequeño arreglo de 3 elementos de clase aulas. Es decir, aquí estamos nosotros teniendo la composición. Vamos a tener en su interior 3 instancias de tipo clase aula. Pero por la forma como nosotros lo estamos trabajando, estas aulas solamente existen en el interior de la escuela. Entonces, si la escuela es destruida, las aulas también son destruidas. Bueno, el constructor es muy sencillo, recibimos el nombre y lo asignamos al atributo que nosotros tenemos. Y luego vamos a crear un método, que es el método colocaaulas, que nos va a servir para instanciar adentro de la clase escuela. Vamos a instanciar a los objetos de la clase aulas que nosotros necesitamos y les vamos a pasar la información correspondiente. Bueno, vamos a tener una variable de tipo entero n que nos va a servir como variable de control del ciclo for. Luego tenemos dos strings, dato, que me va a apoyar para pedir la cantidad de alumnos, y nombre, que obviamente lo vamos a usar para el nombre del aula. Luego tenemos un entero que se llama cantidad, que es donde vamos a guardar la cantidad de alumnos que escribió el usuario. Tenemos un ciclo for que va a ir de 0 a la cantidad de elementos que tenga aulas. Pedimos el nombre, lo guardamos en nombre, pedimos la cantidad de alumnos y lo guardamos en cantidad. Y luego llevamos a cabo la instanciación de el elemento correspondiente. Entonces aulas de n va a ser igual a new c aulas y pasamos nombre y cantidad, y esto se está repitiendo, bueno, las veces que sea necesario según la longitud de aulas. Entonces aquí estamos nosotros llevando a cabo la instanciación de aulas, pero aulas pertenece, solamente existe en el ámbito de escuela, entonces no tiene existencia en el exterior de escuela. Si se va a la escuela, se van las aulas. Por último, tenemos un override a toString. Pero este override a toString lo estoy manejando un poquito diferente, entonces se los voy a explicar para que no haya ningún problema.
tenemos una cadena que se llama mensaje, en la cual yo voy a ir concatenando diferentes frases para tener el mensaje completo. Luego tenemos n, que es una variable que me va a servir para controlar el ciclo. Entonces empiezo creando una cadena para mensaje. Es una cadena muy sencilla que dice bienvenidos a la escuela tal, la cual consta de, y tenemos dos puntos. Y luego acá tengo diagonal R, diagonal N. Esto es lo que conocemos nosotros como un código de escape. Diagonal R, diagonal N me va a servir para poder introducir un salto de línea. Es decir, que vamos a tener esa cadena, pero dentro de esa cadena estoy codificando un salto de línea, de tal manera que cuando se imprima la cadena, baje de renglón y continúe imprimiéndose el resto de la cadena en el renglón de abajo. Eso es lo que les quería comentar. Recuerden que el método format de la clase string pues trabaja como si fuera un write o un writeLine, pero en lugar de escribir en pantalla nos da una cadena o nos regresa una cadena. Entonces, bueno, aquí tenemos como si fuera un writeLine, pero no se va a imprimir en pantalla en este momento, simplemente nos regresa una cadena con ese formato. Luego tengo el ciclo for, el cual se va a ir repitiendo de 0 hasta menor que la cantidad de aulas que nosotros tengamos. Y acá simplemente estoy concatenándole a mensaje pues la información de cada una de las aulas. Es decir, invoco el aulas de n.toString, esto se lo concateno a mensaje y de esa manera obtengo una cadena grande que va también con la información de cada una de las aulas. Pero para que se vea bonito, estoy también aprovechando y concatenando el código de escape de diagonal invertida R, diagonal invertida N, para que cada impresión, bueno, cuando se haga la impresión más bien dicho, cada frase se escriba en un renglón diferente. Y por último, estoy haciendo el retorno de mensaje. Entonces ya tenemos aulas, ya tenemos escuela, ya hemos llevado a cabo la parte de la composición. Vamos a main para ver cómo estamos trabajando con esto. Bueno, ya estamos en main. Lo primero que hacemos es crear la instancia de la clase escuela. Se va a llamar mi escuela. Y estoy pasando como parámetro Nicosio Red, es el nombre de la escuela. Luego voy a invocar al método coloca aulas. Entonces este método se va a encargar de pedirme la información de cada una de las aulas e instanciar las aulas adentro de escuela. Luego simplemente llevamos a cabo la impresión de mi escuela. Recuerden que es un objeto compuesto y en la impresión lo vamos a anotar. Y por último, bueno, obviamente si eliminamos la instancia de mi escuela, pues no voy a tener forma de poder acceder a las aulas. Vamos a ejecutar y ver cómo se comporta el programa. Ok, entonces ya arrancamos, se creó la escuela, estamos en coloca aulas y me está pidiendo el nombre del aula. Entonces vamos a poner biología. Cantidad de alumnos van a ser 16. Luego otra aula va a ser la de artes. Cantidad de alumnos 24. Y la última aula pues va a ser la de geografía. Cantidad de alumnos 12. Entonces damos enter y se va a imprimir la información de mi escuela, que es el objeto compuesto. Y aquí está la impresión. Vean cuál es el resultado de esa impresión que les expliqué hace unos momentos. Entonces nos dice bienvenidos a la escuela Nicosio Red, la cual consta de, y aquí está el diagonal R, diagonal N, es decir, el salto de línea, y vean que continúa con esa gran cadena en el siguiente renglón. Y lo mismo sucede con cada uno de ellos. Entonces ese diagonal R, diagonal N nos está sirviendo para que la cadena se imprima con salto de renglón. Ok. Aquí está la información del primer objeto de tipo clase aulas. El aula biología tiene 16 alumnos, luego la del segundo objeto, el aula artes tiene 24 alumnos y luego la del tercero, el aula geografía tiene 12 alumnos. Y ahí, bueno, ya escuela pierde, perdón, mi escuela pierde la referencia y ahí finaliza el programa. Entonces,
Al momento de finalizar el programa se está destruyendo escuela y con escuela se está destruyendo también las aulas que contiene. Bueno, espero que este pequeño ejemplo, aunque fue muy rápido y fue cortito, haya servido para clarificar la lección número 17. De todas maneras, si tienen dudas, por favor déjenlo en la sección de comentarios.